en la opinión de Federico Berrueto. Los lunes son de Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. Mi querido Federico, ¿por qué dices que es la hora de los empresarios? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, es la hora de los empresarios por una simple razón. Está renovándose el Consejo Coordinador Empresarial y, por otro lado, el país está ávido de que alguien ponga orden, que alguien le dé contención al abuso del poder. Y estamos viendo un país desordenado en muchos ámbitos de la vida nacional. No todos son responsabilidad del presidente de la República, pero algunos sí, claramente, como es el tema de la economía, el tema de la inseguridad. Y bueno, sí se requiere, pues, que por parte de los empresarios, y no porque deban ser una instancia política, no porque tengan que ser un contrapeso al presidente, no simplemente porque los más afectados de lo que está ocurriendo en el país, entre muchos mexicanos, sobre todo los más pobres, son los mismos empresarios, y no digo los grandes empresarios, que eso se acomodaron ya con el presidente de la República, el presidente se acomodó con ellos. El presidente decía que el presidente anterior era soldado de los empresarios, y ahora lo que vemos es que los empresarios son soldados del presidente. Me refiero yo a esa cúpula que se ha beneficiado de siempre, de manera tal que cuando decimos que es la hora de los empresarios, pues es porque hoy más que siempre el país requiere de esa presencia, y no digo para que hagan política, no, para que defiendan sus intereses, para que, por ejemplo, dejen muy en claro que no es viable el esquema de la reforma energética. Por otro lado, que defiendan los órganos autónomos en general, desde el Banco de México, desde los órganos reguladores de la Comisión Federal de Electricidad, del IFETEL, del mismo INE. Pero bueno, los empresarios, por lo visto, no van en ese sentido, y parte del problema es precisamente que estamos viendo que el abuso al poder persiste sin contención. Pones que el apostado, el Consejo Coordinador Empresarial, a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sí, eso está denunciado y está aprobado. El 14 de marzo de 2019 se dieron los nombres, en algunos casos se dieron nombres que no tenían nada que ver, como el caso de Gabinete de Comunicación Estratégica y el mío, pero todo lo demás, pues es evidente que sí ocurrió, y desde luego pues ahí trae su guardadito el presidente, pero pues el presidente está muy contento ahora con el Consejo Coordinador Empresarial. Recordemos que invitó a los integrantes a comer allí en la ya no en Los Pinos, sino en Palacio Nacional, y les dijo que pues no había sido miel sobre hojuelas la actividad que había tenido Carlos Salazar, pero en general pues le dio su venia, su beneplácito. Y bueno, quien viene, pues también viene en una actitud muy de entendimiento, pero entendimiento a partir de la complacencia. Y bueno, pues ahí estuvieron también las palabras de el mismo Carlos Slim, reclamándole a los empresarios por si acaso quisieran pelear con el presidente. Pues si los empresarios no han querido nunca pelear con el presidente es el que está peleando permanentemente con los empresarios, con los medios de comunicación, con el INE, con todo el que se le ponga enfrente. Pues el presidente se pelea hasta con su sombra. Entonces el señor Carlos Slim pues debiera este mismo mensaje pues enviarlo a quien ha sido el principal asusador del pleito nacional, no nada más en términos políticos, sino también con el sector económico. ¿Tiempos de rencor y odio, Federico? Son tiempos de rencor y odio, fíjate, y esto viene desde antes, y el presidente lo que hizo es montarse en este ambiente de descontento. Así ganó arrolladoramente la campaña, y él incorporó pues un elemento que no existía en el descontento, que fue el del odio. Y bueno, pues estamos viviendo, mira lo que sucedió en San José de Gracia, pues lo que ves es una cuestión de descomposición, la ejecución de un grupo criminal hacia unos que pensamos que también eran criminales. Lo que sucedió en el
Estadio Corregidora, lo que sucede permanentemente con los asesinatos, que ya se está volviendo pues de uno cada semana o cada 15 días de asesinatos de periodistas. Pues estamos viviendo tiempos de rencor social y también de mucho odio, y eso nos debe preocupar. Debo decir que el presidente pues no es el promotor originario de esto. El descontento viene por la corrupción en el gobierno de Peña Nieto y por un sistema político y económico pues que no respondió a muchas expectativas que tenían los mexicanos. Pero el tema, bueno, finalmente estamos a 30 meses de que acabe Andrés Manuel López Obrador, y este sentimiento de rencor y odio pues continúa, y a lo mejor como vienen las cosas, independientemente del presidente, porque el presidente perdió con el tema de la casa gris lo que un boleto que él tenía que pagar, que era el de la congruencia. Entonces al presidente ahora se le está viendo incongruente, y ese sentimiento de rencor social y de odio pues es posible que lo abandone, que vaya por otro curso, ¿no? Gracias, Federico, que estés muy bien y estaremos en comunicación, Dios mediante, el próximo lunes. Gracias. Me da gusto saludarte, Ramsés, y Muchas saludo al gracias. auditorio por tomarme conmigo. Que es tuyo también. Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica.